Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a estudiar redes inalámbricas. Las redes inalámbricas tuvieron su auge. eh, en- Podemos utilizar redes inalámbricas en distintos tipos de artefactos, como por ejemplo la radio, la televisión. Ya, han tenido, desde siempre hemos comunicado o nos hemos comunicado a través de manera inalámbrica. Pensar que la radio, la televisión han sido medios de comunicación en los cuales nosotros hemos podido eh, recibir mensajes y recibir información inalámbricamente. Sin embargo, en redes de computación, redes de computadores, las redes inalámbricas llegaron por la década del año, a fines de los 90, a principios de los 2000. Ahí comenzaron a liberarse los primeros protocolos de redes inalámbricas para adoptarlos a una red informática. Entonces, los objetivos de esta clase tienen que ver con entender el funcionamiento de las redes inalámbricas, cómo funciona eh, el- la red inalámbrica, cómo se asocia a un dispositivo, etcétera. Vamos a ver los distintos tipos de redes inalámbricas y el IEEE 802.11 como el estándar del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que definen las redes de Wi-Fi y los diferentes tipos de redes que podemos encontrar dentro de este protocolo. Y por último, vamos a ver los tipos de seguridad de redes Wi-Fi. Bien, como podemos ver acá en la imagen, existen distintos elementos, como por ejemplo de nuestra vida cotidiana. Cuando vamos a comprar algo y pagamos con otra tarjeta, tarjeta de débito, por ejemplo, tenemos que pasarlo por una maquinita. Esa maquinita se conecta de manera inalámbrica a través de los datos 4G o 3G con Internet para posteriormente comunicarse con Transbank y realizar la operación bancaria. Por lo tanto, día a día nosotros estamos utilizando las redes inalámbricas. En nuestra casa podemos tener un teléfono inalámbrico, un teléfono fijo inalámbrico. Podemos tener una cámara web, una cámara IP, bien digo, inalámbrica. Podemos tener router inalámbrico. Si tenemos una conexión, por ejemplo, de fibra óptica, el técnico nos va a instalar un router modem que además tiene la función de generar una red Wi-Fi para que todos los dispositivos que se conecten de manera inalámbricamente se asocien al router y puedan acceder a los recursos de Internet. Por lo tanto, no solamente los computadores, no solamente los notebooks, sino que también los teléfonos o smartphones se conectan a la red inalámbrica o Wi-Fi, como también los Smart TV o los tablets. Es decir, hay un conjunto de dispositivos que se pueden conectar a la red inalámbrica. Y con el concepto del Internet de las cosas, no solo un computador, no solo un teléfono, no solo una cámara web, una cámara IP en verdad, se puede conectar a una red inalámbrica, sino que todo el conjunto o todas las cosas de la casa podrían tener conexión a Internet, como por ejemplo una ampolleta, como por ejemplo un refrigerador, como por ejemplo una aspiradora. Si pensamos en el concepto del Internet de las cosas, todos estos elementos que antiguamente eran considerados artefactos, hoy en día se pueden conectar a Internet y tienen una dirección IP. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos posibilita que, por ejemplo, la aspiradora, al conectarla a Internet, la podamos tener una mayor automatización a la hora de programar su funcionamiento de manera automática. De la misma manera ocurre con las ampolletas LED. Las ampolletas LED con conexión Wi-Fi las podemos manejar desde nuestro teléfono y desde nuestro smartphone. Por ejemplo, estando en el trabajo podemos activar que se prendan las luces a una cierta hora. Por lo tanto, el futuro nos adelanta que las redes inalámbricas se van a seguir utilizando más, más y más. Bueno, existen distintos tipos de redes inalámbricas. Como bien vimos, existía ya un par de redes inalámbricas y dentro de lo que podemos estudiar existen las redes PAN. Las redes WPAN son redes de área local personal. Son redes de corto alcance que no dan más allá de los 7 metros, como por ejemplo el Bluetooth. El Bluetooth se define en el 802.15. ¿Bien? Por lo tanto, esta tecnología PAN nos permite conectarnos de manera
cercana a un dispositivo cuando usted, por ejemplo, comparte y quiere escuchar música a través de su parlante con el teléfono. Usted conecta el teléfono a través del protocolo Bluetooth y automáticamente el parlante se asocia a su teléfono y eso provoca de que el parlante pueda escuchar música en tiempo real. También usted puede conectar el Bluetooth o el teléfono Bluetooth a su computador y poder transferir información o datos de manera fácil, sencilla y rápida. Por lo tanto, el Bluetooth se define en la IEEE 802.15, perdón, y está ubicado en las redes de área personal. Posteriormente tenemos las redes de área local. Las redes de área local son redes en las cuales los computadores se comunican entre sí en una misma área, en una misma red. Por lo tanto, estos computadores o estos dispositivos que se comunican entre sí localmente pueden ser ejemplificados como la red que tiene en su casa o la red de un banco o la red de un colegio o la red de un instituto. Es decir, son redes privadas. Las redes de área local también existen en su modalidad inalámbrica. Y cuando hablamos de redes privadas, perdón, de redes de área local inalámbricas, hablamos de WLAN. ¿Ya? El sufijo W tiene que ver con wireless. Estos tienen un alcance local, de un área particular. Por lo tanto, lo que básicamente encontramos con la red de área local, encontramos que en promedio el alcance es de 100 metros. Y acá la tecnología más importante, la más determinante es el Wi-Fi. Como les dije al principio de la clase, el Wi-Fi es una tecnología que empezó a implementarse en la década o a fines de la década del 90 y a principios del 2000. Ahí el Wi-Fi empezó a adquirir popularidad, pero en sus comienzos era una tecnología muy cara y que necesitaba costosas tarjetas de red, necesitaba costosos aparatos o puntos de acceso inalámbrico. Por lo tanto, la transición se hizo llegar más tarde al pasar de los años. Por el año 2005, ya la tecnología Wi-Fi era mucho más asequible para el usuario común. ¿Ok? Claro, la tecnología es Wi-Fi que está definida en el IEEE 802.11. Luego tenemos las redes MAN. Las redes MAN son redes pequeñas, redes LAN pequeñas que se unen entre sí. Estas redes LAN se van uniendo entre sí y van uniéndose en una región. El conjunto de LAN de una región recibe el nombre de MAN o red de área metropolitana. Las redes de área metropolitana tienen un alcance de una región, ¿ok? Como por ejemplo Santiago. Santiago, si unimos todas las LAN de la casa, por ejemplo, la de mi vecino, la de mi barrio, la de mi comuna entera, la de todas las comunas de Santiago, vamos a formar una red de área metropolitana, ya que toda esta red puede comunicarse entre sí y a eso le llamamos una red de área metropolitana o WMAN. La WMAN, la tecnología más importante de área metropolitana es el WiMAX y está definido en el IEEE 802.16. El WiMAX fue una tecnología que se utilizó para ofrecer servicios tanto de Internet, televisión y telefonía, es decir, ofrecía banda ancha en, em, en un corto alcance, en un diámetro no superior a una región. Por lo tanto, es una tecnología que se define eh, como una tecnología de red de área metropolitana. Como podemos ver acá, WiMAX, ¿cómo funcionaba? Funcionaba de la siguiente manera. Acá tenemos una antena transmisora. Esta antena transmisora tenía una red, conexión a la red, preferentemente conexión por fibra óptica. La fibra óptica o el backhaul que se le llama es la conexión que ofrece servicios o la conexión del proveedor de servicios. Y acá teníamos un conjunto de antenas que iban agrupados en clúster. Estos clúster o agrupación de antenas iban del 1 a 6 unidades. Luego de estos clústeres emitían una señal la cual iba dirigida a cada uno de los abonados o a las casas. Las casas además contaban con una antena receptora, el cual, y transmisora propiamente tal, eh,
conectaba la antena a un router y el router realizaba la conversión entre la señal Wi-Fi y la señal eh, proveniente del cable conectado a la antena del exterior de la casa. ¿Ok? ¿Cuál era la velocidad del Wi-Fi? La movilidad estaba hasta acá, estaba entre medio entre el Wi-Fi y las redes de datos móviles, que están definidas en la HSPA, UMTS o GSM. Cuando estoy hablando de HSPA y UTMS, estamos hablando de la red 3G y el GSM estamos hablando de la red 2G. Por lo tanto, el WiMAX, bien digo, corresponde a la tecnología de red de área metropolitana que está justo entre el medio entre la velocidad del Wi-Fi y la velocidad del HSPA o 3G. Sin embargo, como sabemos hoy en día, con el 4G, WiMAX desaparece porque el 4G nos ofrece velocidades mucho más rápidas que la velocidad que el Wi-Fi nos podía ofrecer en su minuto y nos ofrece una velocidad mucho, mucho más amplia que la del WiMAX. Además es mucho más estable porque WiMAX trabajaba en una frecuencia que era muy susceptible a sufrir interferencias por dispersión y multitrayecto, sobre todo cuando existían mal tiempo, existía una gran cantidad de nubes, o existía eh, por ejemplo, en el sur de Chile, donde existe una gran cantidad de nubes, gran cantidad de lluvia, se hacía muy difícil implementar esta tecnología y por lo tanto no se llegó a implementar. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con esta presentación. Bien, posteriormente tenemos la WLAN. La WAN corresponde a la red de área extensa o en inglés Wide Area Network. Cuando unimos distintas MAN, por ejemplo, la MAN de la región, de una región, por ejemplo, la región metropolitana, la región Santiago, se une con la MAN de Valparaíso, la de Viña del Mar y así, hasta formar toda una red del país de Chile, la cual se puede unir con todas las redes de Argentina, con todas las redes de Perú, con todas las redes de Latinoamérica, y cuando ya tenemos un conjunto de redes bastante grande, formamos una WAN, que es una red de área extensa. La red de área extensa, por lo tanto, conecta las distintas MAN que están dispuestas geográficamente. Cuando tenemos una red MAN global, es decir, que une algún mundo completo, estamos hablando de Internet. ¿Cuáles son algunas tecnologías eh, WAN que conocemos? Las tecnologías WAN inalámbricas que conocemos son las redes de datos 3G, como lo vimos en el gráfico anterior, UTMS, HSPA, que corresponden a 3G, o 4G, derechamente, que trabaja con la tecnología LTE, y próximamente el 5G. Son tecnologías de redes de área extensas que nos permiten conectarnos de manera inalámbricamente. Como podemos ver acá, la red extensa tiene una cobertura mucho mayor. Cellular Network está acá. Y ya las conexiones satelitales nos ofrecen una conectividad total. Acá tenemos otro diagrama en el cual podemos observar las distintas, bien digo, em, las distintas tipos de redes en función de su tamaño. Tenemos la WPAN, que son las redes más pequeñas que utiliza el Bluetooth en el IEEE 802.15. Luego tenemos el WLAN, que corresponde a las redes inalámbricas de área local, la cual se implementa en su casa. Hay un router que provee las ondas electromagnéticas para conectarse de manera inalámbrica para que su televisor, smartphone y su computador puedan acceder a los recursos de Internet y puedan conectarse de manera inalámbrica. Luego tenemos la WMAN, donde las redes de área metropolitana que posibilitan la comunicación de manera inalámbrica y permiten dar conectividad o cobertura a una región completa. Y ahí el ejemplo clásico es el WiMAX, el 802.16. Luego tenemos el WWAN.
El W1 corresponde a las redes de área extensa inalámbrica que le provee, ¿cierto?, una conectividad más extensa al conjunto de MAN a través de una conexión inalámbrica y los ejemplos son el 4G, 3G, 2,5G y el 2G. Acá, bueno, enfoquémonos entonces en la red Wi-Fi, es decir, la red de área local inalámbrica. La red de área local inalámbrica es un tipo de red que nos posibilita conectarnos de manera inalámbricamente, es decir, sin cables, como los dispositivos que vemos en pantalla, como el computador, como el tablet, como el smartphone o como un computador o un notebook. Es decir, para poder implementar una red de área local inalámbrica, una red Wi-Fi, necesitamos en primer lugar de un AP. ¿Qué es un AP? Lo que estoy señalando acá. Es un punto de acceso inalámbrico. Lo que ven o lo que comúnmente o erróneamente se le conoce como router, porque este dispositivo, además de ser router, además de conectarme con internet, provee de conexión Wi-Fi. Por lo tanto, es un punto de acceso inalámbrico además. Por lo tanto, este dispositivo genera una onda, genera una red Wi-Fi en función de ondas electromagnéticas. Una vez que hemos configurado y hemos instalado un router inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico, podemos tener nuestro computador notebook, el cual debe tener una tarjeta inalámbrica compatible con la tarjeta que está, o sea, compatible con la norma, bien digo, que opera nuestro router Wi-Fi. Lo mismo ocurre con los computadores de escritorio. Sin embargo, los computadores de escritorio yo puedo instalar una tarjeta de red inalámbrica del tipo PCI Express que va al interior del computador para que pueda operar dentro del rango del área alcanzable por la red Wi-Fi. Por lo tanto, acá están todo lo que necesito. Necesito el punto de acceso inalámbrico o WAP. Necesito un router. ¿Ya? Puede ser un punto de acceso inalámbrico WAP, puede ser un router con punto de acceso inalámbrico incluido como lo que estamos viendo en este caso. Necesito un portátil con la tarjeta de red inalámbrica incluida o bien necesito un computador de escritorio con una tarjeta de red inalámbrica. Entonces acá vemos un resumen de lo que necesito. Necesito un punto de acceso inalámbrico, que es esto de acá, o un router con la función de punto de acceso inalámbrico. Necesitamos una tarjeta Wi-Fi USB en el caso de que nuestro computador de escritorio o nuestro computador portátil no posea una tarjeta Wi-Fi activa. Por lo tanto, podemos comprar esto, se llama un stick Wi-Fi USB, el cual se conecta directamente al computador y puede funcionar como tarjeta USB Wi-Fi. Y luego tenemos una tarjeta de red PCI, como lo podemos ver ahí. Esa tarjeta de red PCI se instala al interior del computador de escritorio. Bien, acá tenemos una tabla resumen de todas las subestándares de el 802.11. Recordemos que el estándar IEEE es el estándar 802.11 para las redes Wi-Fi. ¿Qué es IEEE? IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Este instituto norma una serie de estándares y dentro de ellos está el estándar Ethernet normado en la 802.3 y el estándar Wi-Fi normado en la 802.11. Este estándar Wi-Fi fue el primero que se lanzó en su momento a fines de la década del 90 y utilizó la banda de 2.4 GHz y ofrecía velocidades máximas de 2 megabytes por segundo. Recordemos que en ese entonces la velocidad era muy baja, la velocidad de conexión a internet rondaba cerca del 56 kilobits por segundo, 128 kilobits por segundo, era la velocidad máxima que se le ofrecía al usuario final por las distintas empresas de telecomunicaciones, a través de tecnología ADSL o bien por tecnología HFC. ¿Sí? Ni siquiera era HFC, era tecnología de KTB. ¿Ok? Por lo tanto, era una velocidad que en su momento fue alta, pero hoy en día, si nosotros utilizamos el estándar 802.11 como se originó, es una velocidad bastante pobre
que no nos permite ni siquiera realizar algunas actividades, como por ejemplo las videollamadas o bien también ver video en vivo o streaming. Luego existió una actualización de la tecnología 802.11 y se le llevó el subestándar 802.A. ¿Qué es esta tecnología? Esta tecnología era una actualización, pero funcionaba en la banda de 5 GHz. Entonces acá se cambia de la banda 2.4 se cambia a la banda de 5.0 GHz y ofrece velocidades de hasta 54 MB por segundo. Por lo tanto, en este sentido, se aumentó el ancho de banda considerablemente. Sin embargo, el estándar 802.11 y el estándar 802.11a no eran interoperables. Eso quiere decir que no eran compatibles y por lo tanto las personas tenían que tener una tarjeta 802.11a para utilizarla en la banda de 5 Hz y una tarjeta 802.11 normal para utilizarla en los puntos de acceso que ocupaban esta banda. Por lo tanto, eso ocasionaba problemas de interoperabilidad. Imagínense tener un portátil en ese entonces que eran bastante pesados, eran bastante grandes, eran totalmente diferentes a los que se ofrecen hoy en día. Tener que ir a un lugar, por ejemplo, a una universidad donde se utilizaba el 802.11 y ir a otra parte, a mi casa, por ejemplo, donde utilizaba la banda 5 GHz con la norma 568. Entonces tenía que tener dos tarjetas de red, una independiente cada otra. Por lo tanto, y en ese tiempo no existían las tarjetas USB, no existían las tarjetas que se podían integrar y por lo tanto era bastante complicado. Y fue una tecnología que se desechó rápidamente la 802.11a al no utilizar la banda 2.4, ya que la banda 2.4 era la más distribuida, la más popular. Por lo tanto, se originó la banda 802.11b, o la subnorma, en verdad, 802.11b. Esta subnorma trabajaba a 2.4. Se vuelve a operar a la banda ISM de 2.4 GHz y esta banda ofrece velocidades de hasta 11 MB por segundo. Por lo tanto, esta subnorma ya aumenta un poco la velocidad trabajando a 2.4, pero no llega a alcanzar a la banda perdón, a la subnorma 802.11a. Pero sí interopera, es decir, es compatible con la 802.11. Luego, por allá por el año 2004, eh, se, eh, se inventa o se patenta una nueva subnorma llamada 802.11g. Esta subnorma tiene la particularidad de haber alcanzado la misma velocidad de 54 MB por segundo que la norma A, pero utilizando la banda 2.4. Y esta fue la que alcanzó una mayor popularidad. Todos los dispositivos ya a partir del año 2005, 2006, 2007 venían con esta norma, venían con esta tarjeta integrada, los computadores, los notebooks, etcétera. Bueno, en ese tiempo no existían smartphones, solamente teléfonos celulares. Generalmente eran computadores de escritorio en el cual yo instalaba una tarjeta de red de la norma 802.11g o bien un portátil, un laptop, en el cual yo podía instalar una tarjeta, pero no USB, sino que por una interfaz antigua que se llama PCMCIA. Esa tarjeta yo la instalaba en el computador y podía conectarme a través de la red Wi-Fi. Vamos a buscar esa tarjeta para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Tarjeta, tarjeta PCMCIA. Y esa tarjeta PCMCIA, por ejemplo, Wi-Fi, era una tarjeta que se instalaba en, en los computadores. El portátil, estoy hablando de los computadores notebook. ¿Sí? Acá tenemos una PCMCIA, pero no se ve nada. Vamos a buscar otra. Esa, por ejemplo. Esa era una tarjeta PCMCIA. Y estamos hablando de computadores bastante antiguos. ¿Ya? Ahí está el estándar. ¿Qué estándar utilizaba? Utilizaba en la Wireless G, como estoy hablando, que está definido en el IEEE 802.11g, opera a 11, 22 y 54 MB por segundo, mientras que el Wireless N ya, opera a una velocidad teórica
de 300 megabytes por segundo, lo cual esto es, no sé si es tan cierto porque hay que considerar de que hay algunos, algunos muros, algunas interferencias, hay refracción, difracción y por lo tanto eso disminuye. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver inmediatamente lo que es la tecnología M. La tecnología M es la que posteriormente, después de muchos años de haber funcionado con tecnología G o 802.11G, se lanza al mercado la 802.11M. Este subestándar, bien digo, es de doble banda. Lo que hace este subestándar es operar tanto en banda 2.4 como en 5 GHz. ¿Ok? Por lo tanto, las altas velocidades se dan en la banda de 5 GHz. Entonces, en este subestándar se vuelve a integrar las, los access points o los puntos de acceso inalámbrico que operan a alta frecuencia de 5 GHz. Y actualmente usted puede, con su teléfono, por ejemplo, esto nació el año 2009, por ahí, el año 2010 irrumpió y todos los computadores, todos los portátiles traían este tipo de tarjeta. Si yo tenía un equipo de escritorio, tenía que cambiar la tarjeta G por una tarjeta M. ¿Cómo posibilitaba este alza, ¿no es cierto?, de velocidad desde los 54 megas por segundo que me ofrecía la 802.11G a la 802.11N es a través de la tecnología MIMO. ¿Qué significa MIMO? Múltiple inputs, múltiple outputs. Es decir, múltiples inputs, múltiples entradas, múltiples salidas. Existían y trabajaban antenas paralelas al mismo tiempo para poder entonces posteriormente comunicarse de manera simultánea. Y la ventaja de este estándar es que funcionaba tanto para entornos de 2.4 como entornos de 5 GHz. Entonces, si yo tenía una tarjeta, daba lo mismo si me conectaba a un punto de acceso que trabajaba en 2.4 y daba lo mismo si me conectaba a un punto de acceso que trabajaba en 5 GHz. Esa tecnología fue bastante utilizada hasta que a partir del año 2013 aparece la norma 802.11ac, pero es muy cara en su momento cuando partió a fines del 2013-14, era muy cara. Y recién hoy en día podemos ya, a partir de 2 o 3 años atrás, a empezar a utilizar esta tecnología, ya que los routers empiezan a ser mucho más asequibles y los dispositivos como las tarjetas de red también comienzan a ser mucho más asequibles y todos los teléfonos de última generación que nosotros compramos vienen con esta tarjeta incluida. Es decir, esta es una norma que opera en los 5 GHz y ofrece velocidades desde los 450 MB por segundo hasta el 1,3 GB por segundo teórico. ¿Bien? Entonces, si usted compra un computador hoy en día, lo más probable es que venga con esta tarjeta. Sin embargo, esta tarjeta también es interoperable con las demás, con la tecnología 802.11n, por ejemplo. Luego se ideó un 802.11ad que utiliza las bandas de 2.4, de 5 y la banda de 60 GHz. Sin embargo, esta tecnología fue desechada debido a que la banda de 60 GHz es una banda de línea de vista. Al tener tanta frecuencia, las ondas van disminuyendo, es decir, a medida que yo aumento la frecuencia, aumento el ancho de banda, obviamente como lo estudiamos, y aumento, perdón, y disminuyo el, el lambda o el periodo, pero a medida que yo aumento la frecuencia, me voy disminuyendo la dirección de la onda. Por lo tanto, la onda de 2.4 es una onda omnidireccional, la cual puede transmitirse en círculo a la redonda. La banda 5 también puede transmitirse a la redonda, pero en menor proporción. Y es por eso que la banda de 5 GHz tiene un menor alcance. Y ya la de 60 GHz es una tecnología de línea vista. Por lo tanto, ahí los routers y los dispositivos tienen que ser direccionables. Yo tengo que mover las antenas para donde yo quiero iluminar con esa cantidad de frecuencia en el lugar propiamente. Por lo tanto, ¿qué consideraciones nosotros tenemos que implementar a la hora de instalar un router Wi-Fi o de instalar un lugar con Wi-Fi? Es que la tarjeta de red de mi computador, de mi teléfono, sean compatibles con el punto de acceso inalámbrico. Yo no puedo tener un punto de acceso inalámbrico como el que estoy viendo acá, en la imagen, y tener un último teléfono inteligente o el último computador o un computador con la última tarjeta de red inalámbrica. Porque este dispositivo es muy antiguo, es del año
2005, es un D-Link, ¿no es cierto? Y este dispositivo opera en la norma G. Entonces, la velocidad máxima, bien digo, que nos va a poder ofrecer es de 54 megabytes por segundo. En consecuencia, mi iPhone o su teléfono de última generación va a funcionar, pero va a funcionar solo hasta los 54 megabytes por segundo. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que comprar o instalar un dispositivo Wi-Fi que sea acorde a lo que sus dispositivos de red o sus computadores o su smartphone o su televisor tengan instalado como tarjetas de red. Asimismo, si yo instalo un punto de acceso que trabaja en la norma A, es decir, en la 802.11a o en la 802.11 eh, o la AC, ¿ya? Si yo instalo un router solamente en la banda AC, que es la banda de 5 GHz, y yo conecto mi computador que tiene la norma 802.11n, no va a funcionar, porque no es interoperable. Porque uno trabaja en la banda de 5 GHz y el otro trabaja en la banda de 2.4 y también en la banda de 5 GHz. Em, Sin embargo, no es operable, bien digo, no con la N sí es operable, no es operable la 802.11g, porque esa solamente funciona en la banda de 54, o sea, de la banda de 2.4 GHz. ¿Sí? Sin embargo, si usted compra un computador, lo más probable es que venga una de estas tarjetas incorporadas. Y esa tarjeta 802.11ac no es interoperable, por ejemplo, con un router que opere en la norma G o en la 802.11g. Ahí no va a funcionar ni no puede funcionar porque fueran en bandas distintas. ¿Ok? Por lo tanto, los computadores propiamente tal que ustedes tienen es una tarjeta 802.11ac y su teléfono smartphone es una tarjeta 802.AC, pero además, ¿qué es lo que hace el router? El router tiene dos bandas, como lo vimos en la clase pasada. Tiene la banda de 2.4 y la banda de 5 GHz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Como tiene dos bandas, eso garantiza la interoperabilidad, tanto para los equipos que operan en 802.n como los anteriores, y para los equipos que operan en el 802.ac o en la 802.a, entonces lo que hace es que sea interoperable o compatible con estos equipos. Por eso estos equipos nuevos tienen la banda de 5 GHz que opera en la banda 802.11ac y la banda de 2.4 que opera en la norma 802.11e. Entonces, eso es la primera consideración. Para pruebas de conectividad, en el caso de que usted esté trabajando para Movistar o alguna de estas empresas de telecomunicaciones, y esté siendo la función de técnico, instalando el punto final e instalando el servicio de Internet, lo que usted tiene que hacer es conectar con un cable de red un computador al router directamente e ir a la página de speednest.net y realizar la prueba de conectividad. ¿Ya? Y siempre instalar el dispositivo en un lugar central del inmueble, considerar muros, objetos, interferencias y el canal seleccionado. ¿Qué componentes entonces, para resumir, tiene una red inalámbrica? Se requiere una PC o un dispositivo final que tenga una tarjeta de red inalámbrica. La tarjeta de red inalámbrica es la tarjeta que está al interior del computador y esta puede ser sacada, ¿no es cierto? Actualizada, ya sea por una interfaz PCI, y si estamos hablando de un computador viejito, como lo recordarán anteriormente con las tarjetas PCNCIA que se instalaban en estos computadores portátiles muy antiguos. ¿Ok? Y el punto de acceso, que es el que genera las ondas o la comunicación radioeléctrica. Hay distintos problemas en la comunicación inalámbrica, como por ejemplo, cuando nosotros instalamos un router, si en la casa existen teléfonos analógicos o teléfonos, no teléfonos analógicos, sino que teléfonos inalámbricos, el microondas o cualquier otro tipo de señal que pueda interferir a nuestro router o a nuestro punto de acceso, va a generar que se produzca una baja conectividad, una baja señal. ¿Sí? También es importante señalar de que los routers o los puntos de acceso de los vecinos también pueden generar una interferencia y eso se va a traducir en una baja señal de nuestro router. Y también es importante señalar de que
existe una debilitación a medida de la señal, a medida que yo me voy alejando del punto de acceso inalámbrico. A medida que yo aumento la distancia desde mi posición y de la del punto de acceso inalámbrico, voy bajando considerablemente la señal. Los muros y los obstáculos son factor fundamental a la hora de definir dónde vamos a ubicar el router, ya que los muros son responsables de la absorción de las ondas electromagnéticas. Mucha de la porción de la señal va a ser absorbida por los muros, otra porción va a ser reflejada y otra porción va a ser difractada. Por lo tanto, hay que considerar un lugar central, ¿ya?, donde el router esté enviando las señales de manera homogénea por toda la casa, sin, sin que exista algún obstáculo como este muro, por ejemplo. O sea, en todas las casas hay muro, pero obviamente no colocar directamente el router pegado a un muro. ¿Por qué? Porque produce la reflexión, como lo que estamos viendo en la imagen número A, es cuando la onda se encuentra con un obstáculo y se rebota o se devuelve en la señal contraria. Es decir, viene con esta dirección y se rebota en la señal contraria. Luego tenemos la dispersión, que ocurre cuando una señal incidente llega a un cuerpo rugoso, por ejemplo, y se refleja pero en varias direcciones. Eso es una dispersión. Y eh, la difracción ocurre cuando la señal llega a un elemento y cambia su dirección, ¿ya? Y eso se traduce como una señal desfasada al momento de ser recibido por el router. Como bien sabemos, existen dos bandas, la banda de 2.4 y la banda de 5 GHz. La banda de 2.4 es aquella que utiliza la banda ISM, que es la para aplicaciones industriales, científicas y médicas. Utiliza la banda 2.4. ¿Okay? Esa es una banda liberada que utilizan los teléfonos inalámbricos, por ejemplo, y la red Wi-Fi. La letra G del Wi-Fi implica la banda que está operando. En el caso del 2.4 GHz, implica que hay 2.4 GHz. Y eso se traduce a 2.400.000 ciclos en un segundo. Y cuando operamos en 5, estamos operando, bien digo, en 5.100 millones de Hz en un segundo. ¿Sí? Acá vemos una tabla en la cual hay una diferencia entre el Wi-Fi de 2.4 y el Wi-Fi de 5 GHz. El Wi-Fi de 2.4 que utiliza la banda 2.4 tiene 14 canales que están superpuestos, bien digo, mientras que la banda de 5 GHz tiene 25 canales que no están sobrepuestos, es decir, están libres, por decirlo de alguna manera. Hay más interferencias en la banda 2.4 y hay menos interferencia en la banda de 5 GHz. ¿Y cómo se debe esto? No es porque la banda 2.4 tenga una menor frecuencia, sino que porque hay más equipos que utilizan la misma banda, ¿ya? Hay equipos que utilizan la misma banda y eso produce interferencia en los canales y por lo tanto detrimento en la comunicación. Sin embargo, la banda de 5 GHz no tiene tanta interferencia porque no existen tantos equipos que operen en esa banda, pero tiene más interferencias físicas como por ejemplo la absorción, la dispersión y la difracción como lo vimos en la diapositiva anterior. La velocidad máxima, obviamente, la que gana es la banda de 5 GHz, ya que al operar con una mayor frecuencia, tiene una mayor ancho de banda disponible a los usuarios, a diferencia de la banda 2.4, que al utilizar una menor cantidad o tiene una menor frecuencia, tiene un menor ancho de banda. Sin embargo, el alcance es totalmente distinto. El alcance de la banda 2.4 tiene un mayor alcance debido a que al tener una menor frecuencia, tiene una mayor longitud de onda y por lo tanto, al tener una mayor longitud de onda, tiene una mayor capacidad de recorrido, una mayor capacidad de recorrer una mayor distancia, a diferencia de la banda de 5 GHz, que al tener una mayor frecuencia, tiene una mayor ancho de banda, pero se ve reducida considerablemente su distancia. ¿Dónde está la banda 2.4? En la norma B, en la G y en la M. Mientras que ¿dónde está la 5 GHz? En la norma A, en la norma N y en la norma AC. Otros dispositivos que utilizan la misma banda. Esto ocurre en el caso de la banda de 2.4.
En el caso de la banda 2.4 existen distintos y múltiples equipos que utilizan esta banda ISM, Industria Médica. Esta banda entonces la comparte con equipos de radio, con equipos como por ejemplo estos monitores de bebé, como por ejemplo los teléfonos inalámbricos, fijos inalámbricos, y una serie de artículos médicos, por ejemplo, que utilizan esta banda. Por lo tanto, eh, esta banda está muy contaminada, por decirlo de alguna manera, y tiene mayor interferencia. Además, nuestros vecinos tienen redes Wi-Fi y esas bandas también o esos canales van chocando. Y aún más, si entendemos que la banda de 2.4 tiene 14 canales y estos canales solamente tres canales no chocan. Bueno, el 14 si lo incluimos, pero este canal 14 no funciona en la mayoría de los países. Específicamente en nuestro país operan hasta el canal 13. Bien, tenemos la banda o el canal 1 que no está superpuesto, el canal 6 que no está superpuesto y el canal 11 que no está superpuesto. Entonces, si nosotros consideramos o vamos a configurar un router, vamos a tener que configurarlo con la banda 1, perdón, con el canal 1, con el canal 6 o el canal 11. Porque si nosotros ocupáramos, por ejemplo, otro canal, por ejemplo, el 2, supongamos que estamos ocupando el 2 y nuestro vecino está ocupando el 3. ¿Qué pasa? Que acá hay una intersección. Todo eso, el 2 y el 3 ocupan esta misma porción o este mismo canal. Por lo tanto, eso está siendo compartido tanto por mi vecino como por mí, y por lo tanto yo lo que voy a observar es que la velocidad o el ancho de banda, la velocidad de transferencia de datos va a ser menor. Por lo tanto, yo debo ser capaz de configurarlo en la banda 1, perdón, en el canal 1, el canal 6 y el canal 11, que son bandas o canales que no están chocando unos con otros. ¿Qué pasa en la banda de 5 GHz? Eso no pasa, porque en la banda de 5 GHz tenemos canales independientes unos a otros que no están solapados. Es decir, no hay sobreposición. ¿Ok? Por lo tanto, acá nosotros vemos que parte de la 5.180 GHz, ¿ya? Y pasa de la 5.2, 5.2, 5.3. Luego hay un salto de la 5.5 hasta la 5.7. Y cada canal, 36, 40, 44, está independiente uno de otro. No chocan. ¿Ya? Preferentemente se usa el canal 1, 6 y 11 en la banda 2.4. ¿Sí? Pero en la banda de 5 GHz usted puede utilizar cualquier canal porque no hay canales solapados. Y por último, lo que tenemos que entender es la seguridad de red inalámbrica. Estos son los distintos protocolos que podemos ver a la hora de implementar seguridad de red inalámbrica. Imagínense instalar el router de la empresa de que usted está trabajando como técnico, lo instala y coloca el sistema abierto. Cualquier persona podría conectarse a su red, podría utilizar el internet y lo más grave es que podría entrar, bien digo, a los computadores y robar información. Por lo tanto, lo importante acá es encriptar la seguridad a través de distintos protocolos. Tenemos el protocolo web, que es el primer protocolo. Una vez que se liberaron el estándar 802.11, se dieron cuenta que tenía que haber una seguridad, porque si no cualquiera podía ingresar a mi red y robar información o utilizar el ancho de banda. Y se da este primer protocolo, que es el protocolo web, o equivalente a redes cableadas o Wireless Equivalent Protocol. Este protocolo es un protocolo similar a la forma de conectarse por redes cableadas, pero tiene un cifrado RC4 con clave estática. Por lo tanto, es muy fácil poder realizar un hackeo y robar esa o usurpar esa contraseña a través de una técnica. Y por lo tanto, esto ha sido mundialmente conocido. Incluso hay herramientas que básicamente uno consta de apretar un botón y genera la clave web. Posteriormente tenemos el acceso protegido por Wi-Fi WPA. Al verse y al percatarse que el protocolo web es un protocolo muy inestable, es un protocolo muy vulnerable, se realizó una
mejora del protocolo web y se dio este nuevo protocolo que es el WPA, el acceso protegido Wi-Fi se llama, Wi-Fi Protected Access. Este acceso es un estándar del Wi-Fi Alliance que protege con un cifrado de algoritmo TKIP. Ese algoritmo TKIP, que es un protocolo de integridad temporal, lo que hace es hacer una clave mucho, una protección mucho más segura. Sin embargo, este protocolo también ha sido vulnerado y es posible realizar ataques de fuerza bruta a través de un diccionario, descargar un diccionario con todas las palabras posibles e ir probando una por una. Eso se llama una prueba de fuerza bruta y obviamente que me puedo demorar 5 minutos, como me puedo demorar un año o 10 años en descifrar una clave. Por último tenemos el IEEE 802.11i o WPA2. Este es el estándar de actualización de la WPA, el cual agrega un algoritmo de mayor de seguridad llamado AES o algoritmo de encriptación avanzada. Este es el que ustedes deberían implementar en su casa o implementar a la hora de instalar un dispositivo Wi-Fi, ya que es el que tiene una mayor seguridad. Sin embargo, también ha sido vulnerado, pero demora mucho más en realizar esa vulneración. ¿Bien? Entonces ahora vamos a configurar el router Linksys E1500.